fundamentos justnaturalistas del constitucionalismo insurgente. Esta, esta idea me surgió desde que empecé a leer un conflicto que tuvo Clemente de Jesús Munguía con la prensa a partir de su texto que hizo de Derecho Natural para el seminario. Cuando fue profesor del seminario, él escribe un texto de Derecho Natural y en una de las partes de este texto, él ataca la soberanía nacional, la soberanía popular. Dice que es incongruente que haya, como ya lo estaba comentando ahorita el doctor Errejón, puede ser incongruente hablar de una soberanía popular y al mismo tiempo que la Constitución inicie reconociendo que el Supremo Legislador del pueblo mexicano sea Dios Trino y Uno. Entonces, eh, lógicamente va a ser Dios el que sea el soberano y ya Dios va a decidir, va a dar la soberanía al pueblo y el pueblo va a decidir, ¿no? Esto va muy de acuerdo con las teorías eh, del constitucionalismo histórico, como ya nos decía don Carlos, el constitucionalismo histórico español, más las constituciones empiezan la de 24 y la de 12 de la misma forma, ¿no? Autor y supremo legislador de la sociedad. Así inician las dos constituciones. Con base en eso, a mí me fue llamando la atención todo este fundamento ideológico que se daba por hecho, a pesar de que ya desde mediados del siglo XX ya había autores que decían que teníamos que voltear la mirada al pensamiento justnaturalista católico tradicional español. Se daba por hecho que se había tomado de la ilustración, especialmente de la francesa, para fundamentar el constitucionalismo de los estados liberales. Obviamente, lo que vamos a encontrar es que hubo un eclecticismo entre unas ideas y otras, pero las que van a fundamentar a la insurgencia y al primer constitucionalismo insurgente son básicamente las que vienen del el pensamiento español, del pensamiento tradicional español. Eh, es muy interesante porque estas ideas, y ya lo había comentado ahorita Juan y don Carlos, eh, estas ideas fundamentan el, la cuestión de la soberanía de la corona española para legitimar el poder sobre América, sobre las Indias, y sobre estas mismas ideas va a terminar el pensamiento colonial. O sea, va a ser la misma discusión. ¿Existe legitimación o no existe legitimación para que la corona tenga soberanía sobre estos pueblos? Y la mayoría 13 horas. se van a basar en el justnaturalismo neoscolástico, especialmente sobre el que escribió Suárez, aunque también vamos a ver ya la presencia de este justnaturalismo racional ya de corte protestante, laico en algunos casos, y que conocieron en la América Española.
especialmente con el que se dice que está vulgarizado ya, por ejemplo, el de Einesio, eh, fue el que más estudió, creo que en la América española. Eh, ¿Por qué va a ser con base en el pensamiento español? Eh, yo creo, siguiendo a varios autores, que fueron los teólogos de Salamanca los que estuvieron capacitados para entender esta nueva realidad. ¿Por qué? Porque el debate era teológico. Como nos decía Juan, todas estas guerras de una u otra forma eran guerras de religión, se fundamentaban en la religión, la legitimación era en la religión, entonces fueron estos teólogos y como dice Venancio Diego Carro, por eso, por ser teólogos, fueron buenos juristas, fueron los mejores juristas para poder explicar cuál era el fundamento que tenía que esgrimirse para legitimar o no la, la soberanía de España en América. Y como todos sabemos, pues ellos van a negar el, la legitimidad del Papa y la legitimidad del monarca, primero para establecer, como dice Vitoria, que hubo una guerra justa. Vitoria va a decir que no pudo haber una guerra justa por ningún motivo de los que se esgrimían. Y va a decir que el sumo pontífice no tiene, en ningún lado se fundamenta su legitimación para hacer la donación por medio de las bulas intercaeteras. A pesar de esto, de que esto fue muy conocido por toda la intelectualidad de aquella época, ya para el siglo XVII vamos a ver que está muy claramente, las bulas van a ser los documentos principales en los que se fundamentan los justos títulos. Y a tal grado que van a quedar en la recopilación de las leyes de Indias y en la política indiana en las que intervino, perdón, Juan de Solórzano, y ahí van a quedar como los documentos principales en las que se basa la soberanía de la corona española sobre estos territorios. Entonces va a ser el pensamiento en el que se basa todo esto, no va a ser un pensamiento ilustrado, no va a ser un pensamiento humanista, sino que va a ser un pensamiento de tipo tradicional basado en las ideas medievales, en las que estaba basado no nada más la soberanía en América, sino todo el Estado español, que era la fe en Dios, en primer lugar, y la fidelidad en el monarca. Y por eso vamos a ver, y varios autores lo señalan, la empresa fue una empresa que se puede asimilar a las cruzadas, porque estimaban, o a la guerra de reconquista, estimaban que estaban haciendo un servicio a la iglesia. Entonces, sí podemos decir que fueron una guerra de religión y que con base en eso sentaban las bases políticas. eh, Casi nunca se habla de la constitución de las Indias, eh, por esta idea de que la constitución eh, tiene que ser un código a la manera de que se entendió ya en la Ilustración, pero no, la Constitución en aquella época era lo que nos refería don Carlos hace un momento, era el conjunto de leyes fundamentales de tipo tradicional que venían desde la Edad Media y con base en ellas se estructuraba
todos los límites y las facultades que tenía el poder político. Entonces eran constituciones tradicionales que existían y que en Cádiz va a quedar muy claro en el preámbulo, donde dice: las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española, bien convencidas, después del más detenido examen y madura deliberación, de que las antiguas leyes fundamentales de esta monarquía, acompañadas, oportunas, en fin, lo que está diciendo Cádiz es que en ella ya se encuentran incluidas todas estas leyes fundamentales. Obviamente no es cierto, fue un código político, una constitución que se hizo ya a la manera contemporánea y no se incluyen en ella todas las leyes fundamentales. Eh, pero todas estas ideas medievales de las que hablaba hace un momento y que fueron tratadas ya por San Agustín, retomadas por Santo Tomás, quien las explica de forma eh, excelente, van a ser resumidas por Salamanca, y esto lo va a conocer el criollismo de, eh, de Indias. Y para hablar específicamente de la Nueva España, podemos ver cómo ya lo utilizan, cómo ya está presente en ellos, y eh, en este germinal patriotismo de los criollos del siglo XVII ya lo encontramos presente. Yo pongo aquí algunos ejemplos y creo que el más claro va a ser el sermón guadalupano de Teresa de Mier, donde eh, la base de este sermón guadalupano pues no es nada más negar el mito guadalupano, sino que es decir que a, a América ya la habían evangelizado desde antes, la había evangelizado Santo Tomé o Santo Tomás, y con base en eso, le niega, sin decirlo, niega la efectividad al justo título de las bulas. Si la idea era ir a evangelizar, pues ya había evangelizado nada más y nada menos que uno de los apóstoles, ¿no? Entonces España ya no tenía esa base para fundamentar su soberanía en en estas tierras, y por lo tanto no podía haber una justificación para la guerra justa, porque la religión cristiana, así fuera ya pervertida o malentendida, ya había sido sembrada en estas tierras, aunque de forma concomitante van llegando ya desde este momento ideas norteamericanas, ideas francesas, que también se van ya conjugando con esta idea tradicional de la soberanía que manejaba la escuela de Salamanca. Entonces, tan presente estuvo esta ideología, que yo creo que fue la gran base que utilizaron los caudillos eh, insurgentes para justificar el movimiento de independencia. Eh, es importante esto porque de igual forma que la corona tuvo que justificar de forma teológica la conquista, porque se estaban jugando las almas, el futuro trascendental de las almas de quienes participaban, pues también los insurgentes tenían que justificar que no se estaba actuando en contra de la religión al ejercer este movimiento de independencia, y lo que hicieron fue retomar este pensamiento tradicional español y
por lo que yo considero, siguiendo también a varios autores, que va a estar en primera fila más que Rousseau, más que cualquier ilustrado, va a estar Francisco Suárez presente en las ideas de la insurgencia. Y como han tratado también desde el siglo XX, no nada más en la Nueva España, sino en toda la América española, va a estar presente Francisco Suárez eh, a través de sus ideas. Entonces, lo que hacen los caudillos es, tenemos que justificar por qué estamos en contra de la autoridad, que no era cualquier cosa, ¿no? Porque la religión, el mismo Evangelio dice en las cartas paulinas que tenemos que someternos a la autoridad que está en ese momento, a la autoridad legítima. Entonces lo que están haciendo ellos, los insurgentes, es por medio de las ideas de Salamanca, es negar la legitimidad de la donación de las intercateras, como lo hablé hace un momento. Entonces, lo que se va produciendo aquí es un constitucionalismo histórico, siguiendo la tradición española, aunque ya con algunos gérmenes del protoliberalismo, que más que protoliberalismo, yo considero y ya lo dijo don Carlos hace un momento, era un regalismo que va a estar ahí presente y que va a continuar, como dice Jan Meyer, hasta el siglo XX y que va a ser una de las cuestiones que van a abrir la puerta al gobierno para crear la Iglesia mexicana, que pues va a llegar como efecto la cristiada. Estas ideas las podemos ver, por ejemplo, en Fray Melchor de Talamantes, en su idea del Congreso Nacional, donde habla que como la metrópoli está sin libertad, eh, lo que debe de hacer la América septentrional es reasumir la soberanía y declararse libre e independiente y refundirse esta soberanía ya en el Congreso, en un Congreso nacional. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Obviamente están siguiendo a Francisco Suárez y su idea de la retroversión de la soberanía en su original poseedor, que es el pueblo. Porque ¿qué dice Francisco Suárez? Dios, que es el soberano primigenio, va a entregar la soberanía al pueblo y ya va a ser el pueblo el que va a depositar de forma irrevocable la soberanía, en este caso, en los monarcas. Ahora, lo hace siguiendo, y él lo dice ahí, siguiendo a los juristas, a los jurisconsultos y a los doctores de la iglesia. Y para hacerlo se va a fundamentar en el Corpus de Justiniano, en Santo Tomás y en San Agustín, para justificar que a los monarcas les viene el poder del pueblo y que no les viene de Dios. Esto es importante en esta época porque ya la Casa Borbón había desarrollado esta idea de que lo que se va a llamar el regio vicariato, que al monarca le llega el poder directamente de Dios y no a través del pueblo. Esto es para impedir, obviamente, estas teorías sobre el tirano, el tiranicidio, y que se pueda regresar la soberanía al pueblo.
Si le llega directamente de Dios, no puede regresar al pueblo la, la soberanía. Ahora, también Teresa de Mier va a seguir estas ideas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él se va a basar en las ideas que en España estaban tratando de imponerse con base en el regalismo, ¿no? Es las posturas regalistas, obviamente, las tardojansenistas, el visigotismo y el conciliarismo, especialmente el que se expuso en el concilio de Constanza, independientemente de que después inmediatamente haya sido negado por los pontífices, ellos vuelven a traer estas ideas. Y no va a ser una cuestión que nada más va a pasar en la Nueva España o en México, ¿no? Esto va a estar presente en muchos de los países europeos donde se van a citar estas mismas ideas. Ya como nos lo ha mostrado don Carlos en algunos textos, Miguel Hidalgo también va a estar en duda si eh, estuvo conforme con estas ideas del tiranicidio, especialmente las condenadas por Constanza y que se seguían por muchas de los jesuitas. Entonces, independientemente de si se prueba o no, pues sí, Hidalgo lo que argumenta es que España ha vivido una tiranía de 300 años, por lo que él está haciendo no es una revuelta, una simple revuelta, sino que es un levantamiento del pueblo y basado en estas ideas tradicionales, hace un levantamiento en contra de este mal gobierno, de un gobierno tiránico para, como todos sabemos, en un principio no está pidiendo nada en contra de la monarquía del rey, no está pidiendo nada en contra del rey, pero sí en contra del mal gobierno, que es una tiranía de 300 años, por eso están pidiendo legitimidad para su, su movimiento. Y vemos, por ejemplo, en uno de sus manifiestos, el de 12 de noviembre de 1810, donde él está diciendo que su movimiento y sus ideas de ninguna manera están en contra de la fe que él recibió en el bautizo. Al contrario, dice que no se ha alejado en ellos ni un ápice de lo que enseña y ordena la Iglesia Católica, que él está convencido de todos los dogmas, de la infalibilidad de ellos, y Morelos está en el mismo sentido. Y lo que hace es también señalar esta defensa de la religión en la guerra que él está manteniendo. Creo que es conocido por todos cuando señala, pretendéis sea presa del francés nuestra querida patria, que se extinga de este precioso reino la sagrada religión, que se conviertan los sagrados templos en casas de prostitución, que sobreviniendo todo aquel cúmulo de males que no podéis dejar de conocer, ni yo me atrevo a prorrumpir sin lágrimas, seáis instrumento inmediato de vuestra aniquilación temporal y espiritual, peleáis por dejar al Señor omnipotente de esta preciosa heredad y entregarla a Satanás, o sea, a los franceses que en ese momento gobernaban España. Lo que está haciendo es recurrir otra vez Morelos a la ficción jurídica de la retroversión de la soberanía en el pueblo, que es evidente en Suárez, como lo dije hace un momento. Y Morelos va a decir, la soberanía, cuando faltan los reyes, solo reside en la nación. Sabed también que toda nación es libre y está autorizada para formar la clase de gobierno que le convenga. En fin, está señalando la retroversión de la soberanía en la
en su original poseedor, que es el pueblo. Y también vamos a ver que él, al hacer esta retroversión y erigirse en el designado por el soberano para gobernar, empieza a hacer uso del regio patronato, estableciendo, como es bien sabido, la intolerancia religiosa que va a estar presente hasta la Constitución de 1857 y va a empezar a regular ciertas materias de religión. No sabemos, yo creo que eran los ideales del propio Morelos, aunque también pudo ser que se considerara, como ya lo haría Lucas Salamán después, que entendieran que el único lazo que existía realmente entre los pueblos mexicanos era la religión. Entonces, tenía que existir la intolerancia religiosa para que no se desmembrara el cuerpo de la República. Me voy a adelantar un poco. Bueno, como ustedes saben, en los sentimientos de la nación eh, establece, fíjense, señala que debe de haber una ley constitucional para la celebración del 12 de diciembre por la patrona de la libertad, la Virgen de Guadalupe. Entonces, vemos lo importante que son estos símbolos religiosos para este movimiento, eh, y por eso no es coincidencia, como les decía al principio, que Teresa de Mier se aferrara a cuanto documento le sirviera para legitimar la idea de que no era necesaria la intervención de la corona para que se extendiera la fe, la verdadera fe en, en la América. Y por eso van a utilizar la imagen de Santa María de Guadalupe, el Morelos e Hidalgo, como bien lo sabemos. Lo que yo hago en el texto es entrar a un pequeño análisis también en la Constitución de Texas de 1813, que fue la primera constitución que se promulga por los movimientos insurgentes. Va a ser también la primera provincia que va a declarar su independencia. Es muy importante estudiar las dos cuestiones juntas, la declaración de independencia y la constitución, porque se complementan para tratar de ver en qué se están basando, cuál es la base teórica ideológica de, de los constituyentes tejanos, y lo que podemos ver de esto es que esta insurgencia caudillada por Gutiérrez de Lara va a seguir también el justnaturalismo teológico, pero también, y estando tan cerca de Estados Unidos, se va a basar en el justnaturalismo racional, ¿no? Eh, lo que hacen en la declaración eh, de independencia es señalar, primero, comprobarle al mundo que ellos y toda la Nueva España estuvieron sumidos bajo una autoridad tiránica. Entonces, se tiene que dar romper con el pacto de traslación de la soberanía para que regrese al cuerpo de la República, o sea, al pueblo, y que ya va a ser el pueblo el que va a decidir con base en la autoridad que le da la soberanía para estimar cuál va a ser la forma de gobierno que los va a, a regir. Aunque en ese momento sí refieren que ellos se van a
a conservar dentro de esta idea del México que se está creando, ¿no? Aunque vamos a ver que pronto va a ser el cambio. Lo que hacen ellos es exponer la serie de eh, vejámenes que han recibido por parte del gobierno español en contra de lo que ellos denominan ya las colonias, estas colonias que conforman a las Indias. Y lo que va a decir es que estuvieron entregadas siempre a hombres perversos que los trataron de forma tiránica. ¿Qué les hicieron? Pues les prohibieron hasta el uso de los libros, el uso de la libertad y de pensar, que como se mencionaba ahorita, eh, se consideraba en este momento tan importante para el ejercicio de los derechos políticos que sin eso no podía haber realmente constitución. Entonces, por eso pone en primer lugar la Declaración de Independencia, que se les había prohibido el uso de los libros y de la libertad de hablar y de pensar. Pero también se va refiriendo a que tenían limitado o prohibidos la minería, el comercio, y que en todos ellos existían monopolios en los que toda la riqueza que se sacaba de la Nueva España no era en beneficio de la misma, sino que, como sabemos, se quejaban los criollos de que todo esto iba para la península. Y algo que no dejan de decir es que se les habían cerrado, y esto va a ser más claro a partir de las reformas borbónicas, todas las sendas que podían conducirles a la fama y al honor. Principalmente se refieren al ejército y a la iglesia. En el ejército no podían alcanzar los grados más elevados y en la iglesia tampoco podían alcanzar las dignidades más elevadas. Entonces, ellos dicen, trabajamos, nos toca el trabajo más arduo, pero nunca vamos a poder alcanzar las dignidades que por derecho nos corresponderían. Si esta es su patria y ellos están trabajando por ella, obviamente tenían el derecho natural de acceder a ellas. Y la última de las quejas que van a dar en su declaración es la que se refiere a las leyes y a los tribunales. Primero, con respecto a las leyes, yo nunca había visto esta crítica. La crítica que normalmente se le hace a las leyes es que son muchas, son contradictorias, pero aquí lo que van a decir ellos es que las leyes con que están regidos, las leyes indianas y las castellanas, derivan de un derecho romano que data de la peor época del Imperio Romano, o sea, de la época en donde fue el Imperio Romano más déspota. De ese momento es cuando llegan las leyes castellano-indianas. Pero además los tribunales que aplican estas leyes son corruptos, están vendidos, son arbitrarios y sobre todo se quejan de la morosidad de estos tribunales. Vamos a ver, por ejemplo, con Morelos, cómo va a estar muy pendiente de estas quejas porque eran generales, sobre todo la cuestión de la morosidad de los tribunales, que podía durar un juicio 2 o 3 vidas. Morelos va a decir que tiene que estar el tribunal expedito para la aplicación de la justicia. Bueno, toda esta serie de quejas que hacen los tejanos van a ser para justificar que debe de regresar a ellos, o sea, al pueblo, la soberanía. Y por tanto se pueden declarar
como cualquier pueblo soberano, libres, libres y no sometidos a ninguna potencia extranjera. Entonces, van a decir, nos hallamos pues obligados, tanto para nosotros como para el bien de nuestra posteridad, de aprovechar la ocasión oportuna que se nos brinda de trabajar a la regeneración del pueblo mexicano, separándonos del peso de toda dominación extranjera, tomando en nuestras propias manos la rienda de nuestro gobierno, formulando leyes justas, estudiadas del derecho natural, erigiendo tribunales administrados por hombres honestos y puros. Estos medios son los de asegurar la prosperidad de nuestra patria y una estación honrada entre las demás naciones del mundo. Esta va a ser la declaración de independencia de Texas. A las 2 semanas se va a promulgar la Constitución. Este código va a ser una reglamentación orgánica del naciente, ya se denomina, ellos se autodenominan como Estado Tejano, y aunque es orgánica, ya se ven en ellos algunos cierta positivización de derechos naturales. Lo que va a quedar aquí muy claro es que la religión católica se va a seguir protegiendo como en todas las constituciones, y lo que se va a hacer en el mismo artículo donde se preserva la religión católica, en ese mismo artículo y en ese mismo estatus va a quedar señalada la supremacía de la ley para todos. Ya esta ley entendida por Santo Tomás como un acto racional que tendía al bien común, así lo van a entender, y por tanto va a obligar a gobernantes y gobernados. Y vamos a ver que va a proteger la libertad personal y la propiedad privada. En este sentido sí lo siento ya más ligado a las teorías de un naturalismo racional, sobre todo en las ideas de Locke. Por eso les digo, ya este es un constitucionalismo más bien ecléctico, donde va tomando ciertas cosas del tradicional derecho natural castellano o español y del justnaturalismo racional laico o protestante. Bueno, y por último, lo que hago, que dudé en integrarlo en este texto, porque de pronto me parecía como que era un pegote, pero creo que se justifica porque me refiero a la Constitución de Haití de 1805. A mí me parece conveniente ponerlo, no solo porque fue la primera constitución de América Latina, ya de un pueblo soberano, sino porque Haití, como bien saben, formó parte de la corona católica, y a pesar de que buena parte de ella fue cedida a Francia en el 17, creo que su constitucionalismo lleva parte de esta tradición política jurídica de simiente español. Entonces yo creo que se justifica. Y lo que hago en el texto es presentar cómo se publicó en la Nueva España, y al mismo tiempo que se publica en la Nueva España, se publica en otros países europeos especialmente, para mostrar principalmente las monstruosas cuestiones que hicieron los insurgentes haitianos y las atrocidades, así mencionan, cometidos en contra de ellos. La traducción castellana
es muy interesante. La va a publicar López Cancelada, que está a cargo también de la Gaceta, pero además incluye algunos grabados. La mayoría de ellos es para causar cierto temor por la forma de actuar de los negros haitianos, como lo manejan ahí, de una forma salvaje. Pero bueno, eh, este código político también establece la monarquía, y lo que hacen también es señalar que la soberanía regresó, esta idea común del justnaturalismo, que regresa la soberanía al pueblo, y con el pueblo la va a trasladar, en este caso, al nuevo gobierno que se está estableciendo. Y esta constitución va a consagrar derechos universales que ya van a ser compartidos en las constituciones que posteriormente se van a publicar: la libertad, y sobre todo la igualdad. Y la mayoría de ellos son los que reconoce el derecho natural, principalmente a través de una de sus ramas, que va a ser el derecho de gentes. El derecho de gentes, no entendido como lo percibían los romanos, sino ya es, cuando se habla del derecho de gentes en esta época, se están refiriendo al derecho internacional, a este germinal derecho internacional. Y vemos también que, aunque está presente las ideas de Suárez, creo que también tenemos por eso se hace muy interesante esta constitución, porque ya siento que está muy presente Burlamaqui, este derecho natural, pero ya de corte más bien protestante, que tiende a la laicidad, en cada uno en el conjunto de sus capítulos. Eh, ¿Qué conclusiones son a las que llego yo en este texto? Pues que la cultura novohispana se desarrolló e integró en su ideario político jurídico principalmente las ideas desarrolladas por la Escuela de Salamanca. Entonces, por eso, al principio y al final, vamos a tener que el debate va a ser en torno a estas ideas. El debate común va a ser en torno a estas ideas, en donde las bulas alejandrinas van a estar siempre presentes, de un lado para justificar la soberanía de la monarquía española, o para negar que el Papa tuviera la facultad para hacerlo. Pero también hay que reconocer y tener siempre en cuenta cómo el Estado español, si lo podemos llamar así, o la corona, eh, siempre tuvo la colaboración de la Iglesia, en el sentido de cómo cómo fue evolucionando las relaciones con la Iglesia. Primero, a través del patronato. El patronato, como sabemos, que se basa en un principio con base en un derecho basado en concordatos. Para el segundo siglo lo vamos a ver ya con el regio vicariato, que era de lo que yo hablaba hace un rato, y por último el regalismo, que es donde ya el monarca va a hablar de que son regalías propias y no con base en los concordatos, que él tiene derecho sobre la iglesia. Bueno, y al final pues vemos que van a ser este criollismo que se siente desplazado, sobre todo a partir de las reformas borbónicas,
donde va surgiendo este patriotismo y va a ser la intelectualidad la que empieza a exaltar esta patria, pero va a empezar a justificar también la independencia con base en todo este arsenal ideológico que viene no tanto de Francia, sino de las ideas que vienen de la escuela de Salamanca. Creo que hasta aquí termino, dejo el texto, entonces pues les agradezco mucho y le dejo la palabra al doctor Juan Ortiz para sus comentarios. Gracias. Muchas gracias. Este, Leopoldo, es muy interesante tu trabajo, aprendí mucho. Oye, por cierto, te mandé las dos preguntas que te quería hacer a tu correo, porque no sé, no sabía si se iba a poder conectarme o no, porque las rayitas ya se están poniendo rojas. Pero sí me gustó muchísimo tu trabajo, me parece muy interesante, muy revelador, porque está planteando una explicación totalmente diferente a la que conocemos. Por ejemplo, una de las preguntas que yo te quería hacer es ¿por qué no cambia el fundamento ideológico para justificar la conquista y la independencia? Los referentes son similares, son muy parecidos, y la otra, que realmente es la parte nodal importante de tu trabajo, es que los referentes doctrinales para justificar la independencia de México, pues no fue la Ilustración y la Revolución Francesa. Pero aquí mi pregunta es, ¿en qué momento se olvidan de la parte de la tradición histórica española y demás, y se toman estos elementos como justificativos de la revolución y demás? Ahí yo siento que tiene que haber una explicación historiográfica de cómo se reinventa esta historia que se da por hecho, que no se ha tomado ni estudiado de una manera seria, y que tú sí lo demuestras. Y en ese sentido sí me gustaría saber dónde se da este quiebre. Pero felicidades, realmente aprendí mucho de tu trabajo. Muchas gracias por la lectura y por las palabras. Dos preguntas. Sí, ¿Me oyes? sí, sí, ¿sí me ¿Sí me escuchan? escuchas? Sí, yo perfectamente. Sí, Hola. sí, yo sí escucho. Sí te escuchamos todos. Habla Juan. Creo que él ya no me Aló, aló. escucha. ¿Ya me Sí, escuchas, Juan? también. Sí. Ah, ok. Bueno, eh, ¿se desconectó? No. Estamos bien otra vez. Ah, No, perfecto, perfecto. Muy bien. yo lo que quería escuchar. Ya no se te escucha muy bien, pero si gustas, respondo rápidamente las preguntas. Yo creo que no cambian los referentes ni los fundamentos, eh, principalmente porque eran los que legalmente se seguían esgrimiendo. Como vemos en las recopilaciones de leyes y en la doctrina jurídica, se seguía apelando a la misma
justificación o a los mismos justos títulos que se basaban principalmente en las bulas alejandrinas. Entonces, con base en eso, yo creo que si continuaron, lo que hicieron fue continuar la discusión en el mismo sentido que ya lo había iniciado la escuela de Salamanca, especialmente Vitoria y Suárez van a ser los que les van a servir a los insurgentes para quitar la legitimidad, intentar quitar la legitimidad por lo menos doctrinalmente, como se decía en la época, eh, sobre la soberanía en las Indias, o en este caso en la Nueva España. Entonces, por eso creo yo que siguen utilizando esta idea. Ahora, los referentes doctrinales yo creo que van a cambiar hasta el siglo XIX. Yo los veo presentes todavía en las discusiones que se empiezan a dar cuando se da lo que algunos llaman la prerreforma. Todavía vemos que la discusión y las publicaciones que se dan en la prensa, tanto por los obispos como por el gobierno, todavía van en este sentido religioso, basados en esta idea. Pero después de la guerra de reforma y después de la Constitución del 57, yo veo que aquí ahí ya se da un quiebre total en el que el Estado ya no apela a lo anterior, ya él va sobre otro discurso, ya no atiende las cuestiones de la escuela de Salamanca porque prefiere basarse, le es más conveniente, le es más oportuno al Estado ya basarse en las ideas de Rousseau, por ejemplo, en las que el pueblo, la voluntad general, puede romper con todo lo anterior y crear algo nuevo. Entonces ya no quedan sujetos a las leyes sabias y tradicionales como lo quiere hacer Cádiz, como lo quiso hacer también de alguna manera la de 1824, sino que ellos están refundando, están constituyendo el país y lo están constituyendo al no poner ya una religión ni establecer una religión de Estado, sino que al ser omisos permiten la libertad de cultos, ahí ya cambia todo el paradigma y entra fuertemente ya las ideas, sobre todo francesas, a empezar a hacer el lenguaje común para los debates políticos. Aunque va a haber autores que ciertamente van a seguir refiriéndose a todas estas cuestiones, yo empiezo a dejar de percibir ya la presencia de Salamanca en el discurso de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces yo creo que es después de la reforma de la Constitución del 57 donde se termina esta tradición en el ideario político mexicano. Otra pregunta. Sí. Es muy interesante la explicación que nos das y estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso si es la Constitución del 57, la que ya rompe de manera definitiva con todo. Pero en el Inter, entre 1820 y 1857, seguramente habrá reminiscencias de la Escuela de Salamanca y de una manera paulatina de la Ilustración. Supongo que ahí los discursos también tienen que ver con una posición política. No sé si tú has, has identificado estas
corrientes, desde el punto de vista de los temas que yo trabajo, que tienen que ver con derechos políticos y demás, libertades individuales, o la República Federal, ahí y como en Cádiz hay libertades. Eh, hay una mayor participación social de los grupos sociales y demás, pero con los centralistas no. Pero yo no sé si en estos periodos de los 30, 40, hasta antes del restablecimiento de la clase, pero digo por los proyectos monárquicos que se van a estar dando, que van a estar apareciendo desde el proyecto de Bermúdez de Castro hasta el establecimiento de la monarquía de Maximiliano. El discurso legitimador de la monarquía, que también tiene encontrado cosas. Yo sé que es un periodo mucho más largo el que hay viendo, pero sí me gustaría saber si tú has encontrado algo que nos pueda orientar en ese sentido. Gracias. A ver si no me perdí en algunas cosas porque se cortó un poco, pero sí, de 1820 al 57, sí vamos a tener presentes eh, cada vez más las ideas ilustradas. Y como bien señalas, creo que Cádiz va a ser un referente para la entrada de estas ideas, pero también va a estar la Constitución de Estados Unidos, que siempre es referente, la Revolución Francesa, y yo creo que lo podemos ver desde Valentín Gómez Farías, donde se van ya tratando de insertar este tipo de ideas y de derechos con base en otras, ya no tanto en la tradición católica española, sino con base en las ideas de la Ilustración. Y ciertamente va a ser en las etapas centralistas y donde se trata de regresar. Yo creo que aquí sí se da un cierto eh, conservadurismo, incluso antes de que existieran el Partido Conservador, eh, porque apelaban al tradicionalismo, apelaban a la idea de que habíamos estado mejor con lo hispano, y ello va incluido, obviamente, las ideas que fundamentan la estructura político-jurídica que le da forma al Estado. Entonces, sí, ya hay muchos vestigios ya está presente la idea de, de, de las, de la ilustración, ya es completamente detectable en las bibliotecas de muchos personajes, en lo que prohibían leer. Ahí también podemos ver cuál era el interés de la iglesia de que se prohibiera alguna cosa u otra. Eh, en las censuras de los que hizo la Inquisición a ciertos libros, incluso a ciertos libros que venían de España, que tenían cierto parentesco ideológico
con la Ilustración también se fueron censurando parcial o totalmente, este, y que yo no, en la monarquía de Maximiliano no se detecta tanto este conservadurismo, sino que yo siento que antes de la guerra se estaba dando un tránsito como el que se dio después de 57 a esta nueva ideología, que ya creo que sí podemos hablar como liberal, más que regalista, pero creo que Maximiliano va a dar este paréntesis para estas ideas. Pero sí, sí lo podemos encontrar, yo lo he visto desde la folletería, lo he visto en las bibliotecas, ya está presente, les digo, hay algunos textos como la misma política indiana, este, que estaba permitida y en ese momento se va a empezar a censurar. Vemos las censuras en las bibliotecas de párrafos completos donde refieren a ideas muy semejantes a la Ilustración. Pero sí, sí, la 2057 ya está presente la idea. No sé si contesté porque algunas cosas me perdí, pero no sé si contesté la pregunta. ¿Me escuchas? Sí, 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 se escucha ya. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí me están escuchando? Sí, 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 ya se escucha, ya se escucha. No, al contrario, muchas gracias Muy a ti. bien. Bueno, no sé si alguien Hola. más. eh, Ok, sí, sí, escucho. Sí. No sé si alguien más tenga algún muy bien. comentario. Gracias. No, al contrario, Juan, pues entonces te damos las gracias por la lectura y por tus comentarios siempre tan atinados. Una disculpa por el lapsus que puse, te quité de la autoría de un texto. Ya lo corregí inmediatamente. Bueno, pues les agradezco mucho a todos. Don Carlos Cerrejón quiere decir algo. Ah, sí, don Carlos. Todavía aguantamos unos minutos Claro que sí, sí, sí. y ya se prolongó, pero bueno. No, yo pienso primero que en cuanto a los autores que decía Juan Ortiz entre la independencia y la reforma, pues está precisamente Clemente de Jesús Munguía, con lo que tú empezaste, pues es claro. Ahora, en el caso de Clemente de Jesús Munguía, a mí se me hace raro que no sea tan explícita la mención o la aparición de la escuela de Salamanca del siglo XVI, de Vitoria, de este, Suárez, etcétera. Bueno, Suárez es Van de Coimbra también. El caso es que no está tan clara esa influencia. Sí, que la recibe, por supuesto, pero yo no he visto que lo cite largamente a los autores de Vitoria y los demás. Más bien, por la misma formación de Munguía, él no recibió tanto la formación de teología, sino de derecho. Entonces pienso que allí la fundamentación de la idea básica sobre la sociedad y el individuo, la persona, las toma del derecho canónico, del derecho y del derecho romano, ¿verdad? Pero básicamente es donde se labran, pienso yo, las ideas fundamentales de Munguía, es decir, la dignidad de la persona humana, por una parte, ¿verdad? Y la necesaria función, existencia y función de la sociedad.
Entonces, esto pienso que está en el fondo del pensamiento de Munguía y pues tú lo sabes muy bien, todo lo del derecho canónico, ¿verdad? Pero que sería bueno incorporarlo a este desarrollo que vienes haciendo, ¿no? Porque en el caso del principal ideólogo de la primera mitad del siglo XIX, en este sentido, que es Munguía, pues habría que ponderar más la línea del derecho canónico. Ahora bien, allí mismo, pero sobre todo también en el mismo concepto del contractualismo de la escolástica, es decir, el contrato social que celebra el pueblo con la forma y los gobernantes respectivos, pero en la inteligencia de que ese poder les viene por la misma naturaleza social del hombre y finalmente de Dios, es ahí donde se tiene que apurar un poco más, porque ahí está la diferencia con Rousseau, que es fundamental. Es decir, para la escuela de Salamanca, para Suárez concretamente y demás, ¿verdad? El hombre es, y esto viene de Aristóteles, el hombre es social por naturaleza. Es algo necesario al hombre. Para que el hombre alcance a desarrollarse, a ser plenamente hombre, no puede prescindir de la sociedad. No es, como quiere Rousseau, ¿verdad?, una decisión voluntaria, ¿verdad?, el formar la sociedad. No, es algo que, quiera uno o no quiera, está inscrito en la naturaleza humana como una propiedad que dimana necesariamente de su esencia. Claro. Entonces, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia porque Rousseau tiene contrato, los escolásticos tienen el contrato también es un contrato social, pero la gran diferencia es esa. Es decir, en el caso de Rousseau, el individuo finalmente es el centro de todo. El individuo, en cierta manera, se deifica. Y bueno, la sociedad, ¿por qué surge? Por voluntad del individuo, de todos los individuos, ¿verdad? Pero incluso, pues voluntariamente, el individuo puede hacer finalmente lo que quiera. Lo que quiera, es decir, el extremo del liberalismo individualista en el aspecto de la economía, pues es el feroz capitalismo, ¿verdad? Y el feroz egoísmo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero eso viene del concepto mismo de sociedad. En cambio, en la corriente aristotélico-tomista, ¿verdad?, la sociedad tiene un lugar fundamental, necesario, no anula al individuo, ¿verdad?, pero no es el individuo el que hace, el que construye solo la sociedad. Entonces pienso que eso sería una de las cosas fundamentales, que claro, esto viene también de la mano con el concepto que mencionaba yo de persona, la dignidad de la persona humana. Y esto se enfrenta justamente a la soberanía de un Estado aplastante, ¿verdad? No nada más por lo que decía Mora, que mencioné, ¿verdad?, sino que cada persona es irrepetible, tiene una propia dignidad, pero no al extremo del voluntarismo rousseauiano. ¿Sí? Eso nada más. Muchas gracias. Sí, sí tiene razón. Yo creo que esta cuestión de Rousseau, este individualismo exacerbado, como lo mencioné en algún momento, viene de esta tradición protestante en donde ya no es necesaria la corporación, principalmente la corporación eclesiástica, sino que el individuo está solo frente a Dios y ya no necesita las corporaciones. Entonces, esto se va a ir desarrollando sobre todo en Alemania, este justnaturalismo individualista va a desembocar en estas ideas que van a terminar con que es la suma de las voluntades individuales. Yo creo que Hobbes ya lo empieza a decir en su Leviatán, cuando habla del Estado, que es un monstruo que se come individualidades, ya se empieza a pensar que es el individuo el que va sumándose para hacer este contrato social. En cambio, como bien dice usted, la escuela de la tradición medieval española va por otro lado. Van pensando en estas corporaciones que son las que
componen al cuerpo de la República. Entonces sí, ahí va a ser la diferencia muy grande. Y sobre Munguía, tiene razón. Yo no me he puesto a tratar de entender por qué ya no hace tanta referencia o no hace referencias a este tipo de pensamiento. No sé si lo hace porque ya sienten que no es conveniente para el espíritu de los tiempos, sobre todo por la cuestión del tiranicidio, y ya pretenden eh, tomar otro tipo de bases ideológicas, pero hay que entrarle a Munguía para ver por qué, porque sí puede ser, es muy lógico que haya preferido acudir a su base, a la base jurídica, para fundamentar todo esto y dejar a un lado el fundamento teológico. Pero sí, yo lo voy a tomar en cuenta, muchas gracias. No sé si alguien más quiera decir algo. Bueno, sí, don Alba. No, nada más para agradecer nuevamente a Juan, pese a la circunstancia técnica algo adversa, eh, aclararle de que este volumen que presentaré pues ya como una obra monográfica de la Ciénaga de Chapala, es el resultado de la estancia académica en la unidad académica de la UNAM en Jiquilpan. Eh, y me presenté al avance de investigación precisamente con la idea de que alguien dijera algo y por eso quedo muy agradecido a Juan y al doctor Carlos Cerrejón. Hay más cosas que hablar sobre esta cuestión de la independencia, pero les agradezco a ustedes que me hayan escuchado y sobre todo lo más importante que me hayan dicho algo. Gracias. Bueno, pues Juan, no sé si nos escuchas, pero muchas gracias y muchas gracias a los compañeros que nos acompañaron. Hasta luego. Cuídense mucho, que estén muy bien.